El inicio del Imperio Chino se remonta a la mítica dinastía Xia, considerada la primera dinastía de China. Aunque su existencia fue durante mucho tiempo objeto de debate, descubrimientos arqueológicos en Erlitou han aportado pruebas que coinciden con su periodo. Según las crónicas, el fundador fue Yu el Grande, un héroe cultural que dominó las inundaciones del río Amarillo mediante un sistema de canales y drenajes, convirtiéndose en símbolo de sabiduría y liderazgo. La Xia sentó las bases del poder centralizado y la herencia familiar, pilares que definirían las dinastías futuras. Fue durante este periodo que nacieron los primeros modelos de organización social, agricultura avanzada y metalurgia del bronce, marcando el comienzo de la civilización china. Con la dinastía Shang surgió la primera evidencia histórica sólida del antiguo imperio chino. Su capital, Anyang, se convirtió en un centro político, religioso y cultural. Los Shang desarrollaron un sistema de escritura con ideogramas, grabados en huesos de oráculo y caparazones de tortuga utilizados para la adivinación. Estos caracteres evolucionarían hasta convertirse en la escritura china moderna. Además, perfeccionaron la fundición del bronce, creando armas, vasijas rituales y herramientas agrícolas. La sociedad estaba estructurada jerárquicamente, con el rey como intermediario entre los dioses y el pueblo. Los Shang también practicaban sacrificios humanos y rituales dedicados a sus antepasados, estableciendo una profunda conexión entre religión y política. La dinastía Zhou marcó uno de los periodos más prolongados y transformadores de China. Tras derrotar a los Shang, los Zhou introdujeron el concepto del mandato del cielo, una idea revolucionaria que justificaba el poder de los gobernantes como otorgado por los dioses, pero que podía retirarse si el gobernante era injusto o corrupto. Este principio se convirtió en la base moral y política de todas las dinastías posteriores. Durante su reinado, surgieron grandes escuelas filosóficas, como el confucianismo, el taoísmo y el legalismo, que moldearon el pensamiento chino durante milenios. Aunque el poder central eventualmente se fragmentó, los Zhou dejaron una herencia ideológica imborrable. Uno de los momentos más turbulentos y decisivos de la historia china fue el periodo de los reinos combatientes, donde 7 poderosos estados, Yin, Chu, Zhao, Wei, An, Yan y Yi, lucharon por la supremacía. A pesar de las guerras constantes, este periodo impulsó grandes avances militares, administrativos y filosóficos. Se desarrollaron nuevas armas de hierro, tácticas de guerra y estrategias políticas. Filósofos como Sun Tzu, autor de El arte de la guerra, influenciaron profundamente la manera de concebir el poder y el conflicto. Finalmente, el estado de Yin, bajo el liderazgo de Yin Shihuang, logró unificar China en el año 221 a.C., dando origen al primer imperio centralizado. El ascenso de Yin Shihuang, el primer emperador de China, marcó el nacimiento del imperio chino unificado. Eliminó el sistema feudal, estandarizó la escritura, la moneda, los pesos, las medidas y hasta el ancho de los ejes de los carros para facilitar el comercio y la comunicación. Ordenó la construcción de la Gran Muralla China para proteger el imperio de las invasiones del norte y la creación de una vasta red de carreteras y canales. Su reinado también fue autoritario, quemó libros y persiguió a intelectuales para consolidar el poder del Estado. Aunque su dinastía, la Yin, fue breve, su legado estructural definió la organización imperial durante siglos. Yin Shihuang fue enterrado en un mausoleo monumental custodiado por el famoso ejército de terracota, una de las maravillas arqueológicas más impactantes del mundo. En la antigua China, honrar a los antepasados era una práctica central y sagrada. Se creía que los espíritus de los familiares fallecidos influían directamente en la fortuna y bienestar de sus descendientes. Las familias realizaban ofrendas de comida, incienso y vino, especialmente durante festividades como el Festival Qingming, conocido también como el Día de Barrer las Tumbas. Los emperadores también rendían culto a sus ancestros en templos imperiales, reforzando la legitimidad de su linaje. Esta tradición no solo unía a las familias, sino que también reflejaba la importancia del respeto, la gratitud y la continuidad entre generaciones. El culto a los antepasados moldeó la estructura moral de la sociedad china, estableciendo una conexión espiritual constante entre el pasado y el presente. El Año Nuevo Chino, conocido como la Fiesta de la Primavera, es una de las celebraciones más antiguas y significativas del país.
Sus orígenes se remontan a las antiguas dinastías, cuando los campesinos festejaban el fin del invierno y el inicio de un nuevo ciclo agrícola. Según la leyenda, la festividad nació tras la derrota de una bestia llamada Nian, que atacaba aldeas cada año. Los pobladores descubrieron que el monstruo tenía el color rojo, el fuego y los ruidos fuertes, dando origen a los fuegos artificiales, linternas y decoraciones escarlatas. Durante el festival, las familias se reunían para compartir banquetes, intercambiar regalos y rendir culto a los dioses domésticos. La celebración simbolizaba la renovación, la abundancia y la buena fortuna, valores profundamente enraizados en la cultura china. La ceremonia del té fue una práctica que trascendió lo cotidiano para convertirse en un acto espiritual y filosófico. El té simbolizaba pureza, armonía y respeto. Su consumo comenzó durante la dinastía Han, pero alcanzó su esplendor en la dinastía Tang, 618-907 DC, cuando se convirtió en una expresión artística. Preparar el té implicaba precisión, calma y reverencia, reflejando el equilibrio entre la naturaleza y el espíritu humano. Cada movimiento, desde calentar el agua hasta servir la taza, tenía un significado simbólico. Más que una bebida, el té representaba el alma refinada del pueblo chino. Incluso se convirtió en una forma de diplomacia cultural, compartida entre nobles, monjes y filósofos. Con el tiempo, la ceremonia del té inspiró tradiciones similares en Japón y Corea, consolidando su legado milenario. El Festival del Barco Dragón, o Duanbujie, es una de las celebraciones más coloridas de la antigua China. Se originó hace más de 2000 años en honor al poeta y estadista Qu Yuan, quien se suicidó arrojándose al río Miluo tras la caída de su reino. En su memoria, los aldeanos lanzaron bolas de arroz al agua para alimentar su espíritu y evitar que los peces devoraran su cuerpo, tradición que dio origen a los ongxi, triángulos de arroz envueltos en hojas de bambú. Además, se realizan competencias de botes con forma de dragón, símbolo de fuerza y fertilidad. El festival combina patriotismo, arte y espiritualidad, recordando la importancia del sacrificio, la lealtad y el honor hacia la patria y la cultura. El Festival del Medio Otoño, también conocido como el Festival de la Luna, celebra la cosecha y la unión familiar. Su origen se remonta a rituales agrícolas antiguos, cuando los campesinos agradecían a la luna por las buenas cosechas. Según la leyenda, la diosa lunar Chane ascendió al cielo tras beber el elixir de la inmortalidad, dejando atrás a su amado esposo Hou Yi. Durante el festival, las familias se reúnen para contemplar la luna llena, compartir pasteles de luna y encender linternas coloridas. La festividad simboliza la nostalgia, el amor y la esperanza de reunirse con los seres queridos, incluso a la distancia. Su mensaje de armonía y gratitud ha perdurado por más de 3 milenios, convirtiéndolo en uno de los pilares espirituales más duraderos de la civilización china. Insi Huang, 259-210 AC, fue el fundador del primer imperio unificado de China y una de las figuras más influyentes de la historia mundial. Tras conquistar los 6 reinos rivales, estableció la dinastía Qin, estandarizó la escritura, la moneda, las medidas y las leyes, consolidando la identidad nacional china. Ordenó construir la Gran Muralla y una red de carreteras para fortalecer el comercio y la defensa. Aunque su gobierno fue autoritario, quemando libros y persiguiendo a intelectuales para eliminar la disidencia, su legado estructural dio forma al Estado chino durante siglos. Su obsesión por la inmortalidad lo llevó a ordenar la creación del impresionante ejército de terracota, destinado a protegerlo en el más allá. An Wudi, 156-87 AC, conocido como el emperador Wu de la dinastía Han, fue un líder visionario que expandió enormemente el territorio chino y fortaleció su economía y cultura. Consolidó el confucianismo como ideología oficial del Estado, estableciendo academias imperiales para formar funcionarios instruidos en los valores morales y políticos del sabio Confucio. Bajo su mando, se abrió la legendaria Ruta de la Seda, conectando China con Asia Central y el Mediterráneo, impulsando el comercio y los intercambios culturales. También fortaleció el ejército, reformó la administración imperial y supervisó avances en astronomía y metalurgia. Su reinado simboliza la edad dorada del Imperio Han, donde florecieron las artes, la ciencia y la diplomacia. Wu Zetian, 624-705 DC,
fue la única mujer en la historia de China que asumió el título de emperadora por derecho propio. Durante su gobierno, perteneciente a la dinastía Tang, impulsó reformas políticas, promovió el mérito sobre la nobleza hereditaria y fortaleció el papel del budismo en la corte imperial. A pesar de haber sido criticada por los historiadores confucianos por su dureza, Wu Zetian fomentó la educación, la agricultura y el arte, asegurando prosperidad al imperio. Su reinado simbolizó la capacidad de liderazgo femenino en un mundo dominado por hombres y dejó un legado de estabilidad y visión política que transformó la historia de China para siempre. Kublai Khan, 1215-1294, nieto del legendario Genghis Khan, fue el fundador de la dinastía Yuan, la primera dinastía extranjera que gobernó toda China. Aunque provenía de la cultura mongola, adoptó muchas costumbres chinas, promoviendo la tolerancia religiosa y el intercambio cultural. Bajo su mandato, la capital se estableció en lo que hoy es Beijing, y el imperio alcanzó un nivel impresionante de estabilidad y comercio internacional. Kublai impulsó las rutas de la Ruta de la Seda, conectando China con Europa y el mundo islámico. Su corte recibió viajeros como Marco Polo, quien relató la grandeza de su gobierno. Kublai Khan fue un símbolo del poder multicultural y del auge global del imperio chino medieval. El emperador Kangxi, 1654-1722, fue uno de los gobernantes más longevos y respetados de la historia china. Durante su reinado, consolidó la autoridad imperial, expandió las fronteras hasta Tíbet y Mongolia, y promovió la estabilidad económica. Era un apasionado de las ciencias, la filosofía y las artes. Bajo su dirección, se elaboró el diccionario Kanji, una de las obras lexicográficas más extensas del mundo, y se fortalecieron las relaciones diplomáticas con Europa. Kangxi fomentó la educación, el comercio y la tolerancia religiosa, siendo recordado como un gobernante ilustrado que unió sabiduría y poder. Su liderazgo marcó el apogeo cultural de la dinastía Qin, el último gran imperio antes de la era moderna. Antes de la unificación de China, 7 poderosos estados, Yin, Chu, Zhao, Wei, Han, Yan y Yi, lucharon por el dominio total del territorio. Durante más de 2 siglos, el país fue un campo de batalla lleno de estrategias, alianzas traicioneras y avances tecnológicos en la guerra, como la infantería disciplinada, los carros de guerra y las primeras armas de hierro. Finalmente, el estado de Yin, bajo el mando de Yin Shihuan, conquistó a sus rivales y fundó el primer imperio chino unificado. Esta guerra marcó el fin del feudalismo y el inicio de un sistema imperial centralizado que duraría milenios. Durante la dinastía Han, una profunda crisis económica y social llevó al surgimiento de una revuelta campesina liderada por Zhang Hui, un líder taoísta que prometía un nuevo orden de justicia. Los rebeldes, conocidos por los turbantes amarillos que usaban en la cabeza, desafiaron el poder imperial en nombre del cielo amarillo. Aunque el gobierno logró sofocar la rebelión, el costo fue devastador, debilitó al imperio, abrió paso a los 3 reinos y marcó el inicio de una de las eras más turbulentas en la historia china. Tras el colapso de la dinastía Han, China se fragmentó en 3 reinos, Wei, Su y Wu. Las guerras entre ellos fueron legendarias, llenas de estrategia, traición y héroes inmortales como Su Zheliang y Guan Yu. Estas batallas inspiraron la famosa novela clásica El romance de los 3 reinos, que mezcla historia y mitología. Aunque el reino de Wei logró imponerse temporalmente, la guerra dejó al país exhausto y dividido, simbolizando la lucha eterna entre la ambición, la lealtad y el destino del poder. Durante los siglos XII y XIII, las tribus mongolas bajo el liderazgo de Genghis Khan y luego Kublai Khan arrasaron el norte de China. Con tácticas militares revolucionarias, una caballería implacable y disciplina férrea, los mongoles derrotaron a las dinastías Jin y Song. Este conflicto culminó con la fundación de la dinastía Yuan, 1271-1368, el primer gobierno extranjero que dominó toda China. Aunque fue una época de sometimiento, también abrió las puertas al intercambio cultural y comercial con Eurasia, cambiando para siempre la historia china. En pleno siglo XIX, el imperio chino enfrentó una de las guerras civiles más brutales de la humanidad, la rebelión Taiping. Liderada por Hong Xiuquan, quien afirmaba ser el hermano menor de Jesucristo, esta revuelta buscaba instaurar un reino celestial de la gran paz y destruir la dinastía Qin.
Millones de campesinos se unieron a su causa, enfrentando al ejército imperial en una lucha devastadora. Se estima que murieron más de 30 millones de personas, dejando al país en ruinas. Aunque el imperio sobrevivió, su poder quedó debilitado, abriendo paso a la intervención extranjera y al fin de la era imperial. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. No olviden darle like, suscribirse y comentar.